Bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Pere de Moonwine. Nos falta su compañero Albert, que se ha tenido que quedar cuidando de su crío, que está enfermo. Bueno, ahora a principios de enero aquí en España ha habido una ola aquí de todo y todo el mundo se ha puesto enfermo. Así que bueno, lo entendemos perfectamente. Y nada, saludamos a Pere, que nos habla desde Martorell, en Cataluña. Un saludo, Pere, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estáis? Por aquí, por las Canarias. Pues bueno, aquí estamos sin las alertas esas que tenéis por allí de frío y todo eso. Bueno, aquí ha refrescado, pero todavía más de 15 grados, podemos decir. Sí, Nada, aquí ha refrescado un poco, pero en Barcelona concretamente aún tenemos también más o menos buena temperatura. Ahora también estamos a unos 15-16 grados, pero se avecina para los próximos días un poquito de frío. Pero bueno, ya pues toca, irá bien para la viña. Lo que nos hace falta aquí mucho es que llueva, que todo el territorio está bastante seco y las viñas están ya sufriendo. Entras en una y solo levantas polvo, entran las ovejas y solo ves nubes de polvo. Pero bueno, esperemos que poco a poco llegue el invierno de verdad y pueda mejorar el asunto. sí, hace falta que llueva en toda la península y bueno, antes los abuelos siempre decían, ¿no?, que hacía falta que secase un poco la tierra y tal para no tener enfermedad y joder, en 40 años se ha dado la vuelta al asunto Ha de una dado la vuelta. forma impresionante. Bueno, pero cuéntanos un poco, ¿qué es Moonwine? ¿Quién es Pere? ¿Cómo llega Pere al vino? ¿Cómo llega el Pere a la distribución? Sé que fuiste futbolista, o sea que bueno, hay un camino aquí bastante del deporte al Bueno, vino. no, a nivel, ostras, ¿quién es Pera Flores? Pues bueno, Pera Flores lleva 16 años en el mundo del vino, ¿sí? 17 hará este ya. Entró por accidente en el año 2006. Entró en una empresa que no tiene demasiado a ver con los vinos naturales, que es Vila Viniteca. Entré como adjunto a dirección de compras, allí estuve 6 años. Bueno, me forjé un poquito una carrera en el mundo del vino y aprendí bastante, pues sobre todo a nivel comercial, a nivel marquista, a nivel de grandes nombres, grandes bodegas, pero lo que mejor o lo que me llevo de mi etapa en Vila Viniteca es el haber tenido la suerte de poder catar muchos vinos y aprender muchos vinos de todas las gamas, desde las gamas más bajas a las gamas más altas, de muchos países, de muchos mercados, y eso lo que te hace es abrirte de mente, ¿no? A partir de ahí, mi inquietud con los vinos ecológicos por aquel año, por el 2010-2011, empieza a llamarme el gusanillo, después de haber tenido un recorrido por vinos convencionales y haber empezado a probar vinos biodinámicos, sobre todo franceses, y bueno, un tipo de agricultura que aquí en España no estaba demasiado extendida. Decido salir de Vila Viniteca y emprender mi proyecto personal, que es Moonwine, con Albert y en principio había otro socio, éramos 3 socios, para dedicarnos principalmente a la distribución internacional de vinos ecológicos y biodinámicos. Eso es a finales del 2011. Por aquel entonces la vinificación natural casi ni se conocía. Habían algunos pioneros que ya estaban trabajando, como Carles Alonso, como Manuel Valenzuela, que ya hacía años que hacían cosas, pero muy en petit comité, y lo que es el mercado de este tipo de vinos aquí en España era casi nulo. Empezaban también laureanos, Joan Ramones, a despuntar un poco con vinificaciones extremas, con proyectos un poco outsiders y que se salían mucho de la norma. Pero empiezan a aplicarnos el gusanillo por este estilo de vinos, ¿no? Y yo creo que, igual que me pasó con los vinos convencionales, pues con los vinos ecológicos y biodinámicos, nuestra compañía ya llevamos bastantes años que cada vez más apostamos por los vinos de mínima intervención, entendiendo que los vinos naturales no tienen por qué ser vinos naturales súper radicales, que no es que no nos guste, nos gustan, pero entendemos que
el gran éxito de este tipo de vinos es que no solo sean vinos extremos, no solo sean vinos radicales y muy puristas, sino que poco a poco cada vez más gente, más proyectos, más bodegas, más jóvenes elaboradores se están echando a las espaldas. Primero, la conciencia de hacer vinos más sostenibles con el planeta. Al final el vino no deja de ser un alimento, de hacer productos alimentarios, en este caso el vino, que no sean malos para la salud. Y gracias a eso cada vez tenemos más proyectos con impactos mínimos sobre el medio ambiente, con impactos mínimos con productos químicos, con impactos mínimos sobre el cuerpo humano, ¿no? Pero no somos radicales de los vinos 0,0 completamente sin sulfitos. Precisamente por eso creemos que el gran futuro de estos mínimos de mínima intervención es que haya un poquito, que se abra un poco el abanico de productos, ¿no? En cuanto a Moonwine, nuestra compañía, nosotros ya nacimos con una visión muy clara, que era ayudar a pequeñas bodegas, sobre todo que trabajan con mínima intervención, con variedades locales, hacer las ventas, la exportación de sus productos en mercados internacionales, muy focus en mercado internacional. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos pequeños de gente que empieza o de gente que son familias, que son hermanos a veces, o gente que está sola con 2, 3 personas en la bodega, que no llegan a todo y que ellos realmente lo que les gusta es hacer vino, estar en el campo, ser payeses, y nosotros les ayudamos a dar salida a nivel internacional a sus productos, ¿no? Lo que hacemos es ser la cara de nuestras bodegas en diferentes mercados y buscar el distribuidor que corresponda para explicar esos proyectos en distintos mercados. Hacemos mucho hincapié y dedicamos mucho tiempo tanto a buscar el distribuidor en un mercado concreto, en un país destino, como a buscar una bodega que esté alineada con nosotros y con nuestra filosofía para que trabajemos en equipo. Es un equipo a 3 bandas: bodega, Moonwine y el distribuidor en el mercado o país destino, ¿no? Y eso es muy importante y tenemos que estar los 3 muy alineados porque al final es un trabajo en equipo. Y esta yo creo que es la clave del éxito, que después de 11 años, este ya es nuestro 11º año, tenemos un mercado bastante consolidado, ya tenemos un pequeño nombre en el mercado. Yo creo que principalmente es el gran éxito. Trabajo en equipo a 3 bandas. Genial. O sea, un poco vosotros lo que entiendo es que funcionáis siendo como una extensión distribuidora de la bodega, en el sentido de Correcto, que, somos el brazo exportador, o sea, somos el departamento de exportación de la bodega, pero no somos una agencia, no somos un agente comercial, sino que formamos parte de la bodega. Es decir, nosotros no comisionamos de las bodegas, nosotros trabajamos con la tarifa de bodega y las bodegas bajan su margen para tener un departamento de exportación, simple y llanamente. o sea, por ejemplo, si un bodeguero A quiere, o sea, el modelo tradicional es bodeguero A quiere vender una botella a 10 euros y lo que hace es bajar el precio para dárselo a un agente y que ese agente lo coloque en el mercado. Vosotros lo que entiendo Correcto, es que mantenéis esos 10 euros y le sumáis vosotros correcto. vuestro margen. No, disminuimos nosotros nuestro margen, la bodega lo asume a cambio de tener un departamento de exportación. O sea, de esos 10 euros, el bodeguero, ¿cuánto acabaría quedándose? Depende, depende del margen con el que quiera trabajar. Normalmente estamos hablando que nos vamos entre un 20 y un 25%, que es el margen que necesitamos nosotros para operar, Ujú. más o menos. Bien, y vosotros entonces después vamos a irnos un poco al otro lado. Después volveremos a cómo elegís bodegas y los sulfitos a mínima intervención y tal. Pero vamos a irnos al otro lado para que la gente comprenda cómo funciona un poco el mundo de la distribución, cómo lo entendéis vosotros. ¿Cómo salís fuera? ¿Cómo empezasteis a salir fuera a buscar mercados para estos vinos ecológicos, biodinámicos y cada vez más naturales o mínima intervención? Pues la verdad es que al principio, como todos los negocios que empiezan de cero, pues picando mucha piedra, asistiendo a ferias, aunque no habían demasiadas ferias especializadas para este tipo de vinos, sí que ya habían algunas, pero no es como ahora, que ahora hay ferias de vinos naturales o de mínima intervención en cada país,
Cuando empezamos habían pocas, pero bueno, intentábamos asistir, íbamos a algunas ferias más grandes, aunque pronto vimos que ese no era el camino. Y después, una vez más o menos sobre el año 5, ya empezamos a tener una base de clientes interesante. Y después el mundo del vino, siempre lo he dicho, el mundo del vino es muy pequeño y el mundo del vino natural es más pequeño aún. Y al final es como una gran familia donde todas estas ferias que comentamos, más o menos tú vas viendo a los mismos distribuidores en todos los sitios, ¿no? Cuando envían solo las ferias en Italia o en Francia, pues en cada año, en las fechas concretas de cada año, pues llegaban aquí distribuidores de Estados Unidos, de mercados nórdicos, y todo el mundo se encontraba en los mismos sitios y te veías. Después empezó la Caracter en Europa del Este, fue una de las pioneras, pues lo mismo, en esas fechas ya se empezaban a desplazar hasta allí. Ahora ya hay muchas más ferias en muchos más países, todos los países casi tienen ferias, o al menos en Europa, incluso en algunos mercados como el sudamericano, que está arrancando ahora todo el tema del vino de mínima intervención. Ya hay ferias en Brasil, este año ha sido en México la primera feria de vinos naturales, y los distribuidores ya se reparten un poquito más, pero ahora ya estás encontrando que mercados más verdes, menos saturados, son los que están yendo a muchas de estas ferias, ¿no? O sea, los que ya llevan años trabajando ahora ya son un poco más selectivos, pero los nuevos países, los distribuidores de nuevos países que están arrancando con vinos de mínima intervención, ya van un poco con referencias de qué es lo que hay en otros mercados. Y nosotros a día de hoy pues tenemos la suerte o la fortuna de que ya nos llega mucha gente. Oye, he probado vuestros vinos, oye, me han hablado de vosotros en tal mercado, oye, sé que vuestros vinos están en Rusia o en Lituania, nosotros acabamos de abrir en Estonia o abrimos una distribuidora pequeña en Estonia, queríamos probar vuestros vinos. Bueno, ahora ya el trabajo es un poquito más fácil, pero los inicios fueron duros porque realmente hubo que picar mucha piedra. Y a nivel de culturas de vino, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fue la recepción? Por ejemplo, sé que ahora trabajáis bastante con Japón, sé que también tenéis otros mercados un poco exóticos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista español. ¿Cuál fue la recepción? Primero Europa, evidentemente, que es el mercado lógico. Sí, primero Europa, pero no te pienses que en Europa se mueven tampoco grandes volúmenes de vino natural o mínima intervención. Los dos principales mercados de Europa que se bebe más producto, más vino de mínima intervención son Francia, evidentemente, y después el mercado del Reino Unido, sobre todo focalizado en Londres. Parece mentira, pero por ejemplo, mercados nórdicos que parecían que podían ser muy buenos, son muy buenos en vino ecológico, eso sí, pero en vinos de mínima intervención, como básicamente son monopolios, sobre todo los tres grandes mercados nórdicos, que son Finlandia, Noruega y Suecia, ahí marca mucho el monopolio, es decir, el gobierno, y los vinos naturales no quieren, entre comillas, problemas con este tipo de vinos. Todos sabemos que son vinos que cada botella que abres a veces es un mundo, y sí que apuestan mucho por el ecológico, pero ecológico de grandes producciones, de bajos precios, que ya está bien, mejor que vino convencional, pero a priori algo que parecía, ostras, que tendría mucha potencia, pues tampoco hay tanta. Después tienes Dinamarca, que también es un buen mercado, pero no llega a lo que es Francia o el Reino Unido. Y Italia, que tiene muchos productores de vino natural, ahora está empezando a pegar fuerte. Ahora está empezando. Pero tampoco no era, hasta ahora no era un mercado muy potente. Los mercados más desarrollados, aparte de Francia, evidentemente, y Reino Unido, son Japón. Japón lleva muchos años de ventaja. Y el mercado norteamericano, sobre todo la costa este, las ciudades grandes de la costa este, como podrían ser Nueva York, y una parte importante también de California, que allí ya llevan tiempo también elaborando vinos de mínima intervención, muchas pequeñas bodegas de pequeñas producciones, y también está bastante arraigado. Un mercado que puede ser muy potente en un futuro es México, está empezando ahora a pegarle muy fuerte, y después ya nos iríamos a dos submercados que están empezando ahora,
que es el sudeste asiático. Sudeste asiático, Coreas, Tailandias, Taiwán, está empezando también a pegarle fuerte y ahí hay capacidad porque hay muchos millones de personas y están empezando a consumir este tipo de productos. Y después Europa del Este. Europa del Este es un mercado que hasta ahora estaba muy verde y está empezando también a salir bastantes nuevas distribuidoras pequeñas, aún son pequeñas, pero que poco a poco están apostando por este tipo de vinos y locales, restauración, bares. Hasta ahora era un tema de que los vinos naturales primero eran poco conocidos y después, como había poco y eran un poco gurús, no eran de precio relativamente bajo y son mercados con rentas per cápita pues muy ajustadas. Pero ahora que están saliendo muchos proyectos nuevos de mínima intervención, con muchos entry levels por 5 o 6 euros, que son grandes vinos, y encima son de mínima intervención, pues están empezando a penetrar en estos mercados. Y yo creo que en 10 años Europa del Este es un mercado que puede dar muchas alegrías, igual que el sudeste asiático. Y después tenemos el gran mercado, que es China, que hasta ahora ha sido muy complicado. Nosotros llevamos trabajando en China vendiendo este tipo de vinos, pues yo sé, 5, 6, 7 años. Y realmente ahora empezamos a ver un poquito de luz en Shanghai y un poquito en alguna ciudad colindante, ¿no? Pero es lo que siempre se ha dicho. China tiene mucho potencial, pero claro, este tipo de vinos, primero que tampoco va a haber producción, si algún día peta China, tampoco va a haber producción suficiente, ¿no? Pero bueno, es un mercado que está ahí, pero que de momento no acaba de arrancar. Bueno, Pero el China sudeste asiático es un primero. poquito... Sí, claro, a ver, la economía global está girando hacia Asia, ¿no? Lo que pasa es que son países que primero tienen que aprender a beber vino, entre comillas, que no hay ningún tipo de cultura, y luego a beber vino Sí, natural. pero en China, por ejemplo, se beben muchas botellas de vino. Y cuando digo muchas, son muchas, ¿eh? Pero de vino sobre todo barato, de baja calidad. Y aún así ya empiezan a conocer y ahora empiezan a tener inquietud. Y vinos de mínima intervención ya hace 5, 6, 7 años que está entrando cositas por Shanghai, pero no acaba de arrancar. Ahora parece que hay un par o tres de distribuidoras que están apostando fuerte, pero bueno, ya te digo, no, de momento aún es muy en stand-by. Pero el sudeste asiático yo creo que también tiene bastante futuro. A nivel global, que eso es algo que también estamos viendo aquí en España, a través de amigos, socios y colaboradores que se dedican en la distribución nacional, yo creo que hay un antes y un después de la pandemia. Por desgracia, para todo lo bueno y para todo lo malo que ha tenido, la gente ha cogido un poquito el hábito más saludable de que hay que alimentarse un poco mejor. Y ya lo estamos también viendo también a nivel alimentario con comida. Y con el tema vinos, cada vez hay más gente un poco concienciada de que tienes que alimentarte mejor, ¿no? Y el vino es un alimento, como he dicho muy al principio. Y la prueba la tienes en que las grandes casas, Codornius, Torres, Freixenets, ya están haciendo bandera del ecologismo, incluso en anuncios de televisión, ¿eh? De que, por ejemplo, Raimat, que es de Codorniu, que es una de las fincas más grandes de España, que está todo certificado en ecológico, bueno... cuando las grandes entran dentro de este sector es porque algo hay, ¿no? Y eso quiere decir que el mass market, que el gran público, pues cada vez está más concienciado. O sea, yo creo que poco a poco este agujero se va a ir haciendo un poquito más grande y pues se podrá penetrar más, que creo que va a Hay, ser el gran éxito, ¿eh? hay un poco, bueno, me quedo por comentarte el tema de Japón, que me parece muy interesante cómo, pese a no ser una cultura de vino, incluso del sake, hace poco me comentaba un colega japonés que tú conoces, un periodista japonés que estuvo por aquí, por Tenerife de visita, que al final bodegas de sake había prácticamente, no sé si me dijo 200, 205, o sea que no nos imaginemos que allí la cultura del sake es gigante, pero sí que entraba el vino natural mucho mejor, porque ellos tienen esta idea de pureza, ¿no? Un ideal de pureza estética, de pureza ecológica y todo esto que encaja mucho mejor, ¿no? Me pareció bastante interesante. Como Sí, vinos radicales y frikis, como ellos no tienen un estándar del vino Rioja con madera o lo que sea, ¿no? Pues como que entra mucho más suave, ¿no? bueno, ahí es de partir de la base que pasa como en casi todo el mundo, por no decir que en todo el mundo, que los que ganan siempre son las grandes cerveceras. Tú vas a Japón y realmente hay cervezas por todos los lados. Pero es cierto que en algunas zonas, sobre todo la zona Kioto y la zona Tokio, evidentemente, que son zonas más templo gastronómicas,
el vino de mínima intervención ya lleva tiempo muy bien implantado. ¿Por qué? En base por lo que dices tú, ¿no? Porque son muy puristas, son muy sensibles los japoneses, pero también porque son vinos que maridan súper bien. La cocina japonesa es increíble. Aquí la mayoría de gente se piensa que la cocina japonesa es sushi y poca cosa más. No, ellos tienen, no sé, son 10 o 11 tipos de cocina diferente, sensible, delicada, basada mucho en vegetales, o sea, en el producto muy sensible a los productos sin fertilizantes de la tierra, productos muy puros, y por eso se complementa muy bien con este tipo de vino, ¿no? Y lo que pasa es que Japón es muy grande, es un país muy extenso y realmente no puedes llegar a todos los rincones, pero cada vez más, saliendo de las grandes dos ciudades como son, o prefecturas como son Tokio y Kioto, ya están implantándose los vinos de mínima intervención. Pero principalmente también es por lo que tú comentas y reafirmo, ¿no? Que son gente muy sensible, muy purista y les encajan perfectamente porque entienden los valores que hay detrás de este tipo de vinos. Y cuéntanos un poco en relación con esto, qué es lo que estáis buscando vosotros cuando seleccionáis una bodega con la que trabajar. Porque entiendo que no trabajáis con muchas bodegas, no tenéis un portafolio muy extenso, ¿no? No tenemos un portafolio corto y la verdad es que en los últimos 3 años hemos incorporado 2 bodegas. O sea que no, este año vamos a incorporar una más, pero la idea es, nosotros ya tenemos un mercado bastante consolidado, que estamos contentos como estamos y lo que buscamos ya son pequeñas joyas, ¿no? Pequeñas joyas que nos apasionen lo que hay detrás, las personas que hay detrás, que para nosotros es muy importante, y el proyecto, ¿no? Pero proyectos realmente también hay muchos, hay vinos muy interesantes en zonas vitícolas espectaculares, proyectos muy chulos, pero nos gusta explicar historias y nos gusta explicar la persona o personas que hay detrás, sus trayectorias, sus inquietudes, su filosofía, el por qué han aterrizado aquí, ¿no? En este tipo de proyectos. Y un ejemplo muy claro es Claudio de Bodega Marzagana, que es el último proyecto incorporado el año pasado. Lo conocimos de rebote, como acostumbran a pasar en estas cosas, gracias a Rubén Parera, que tú conoces bien, que es una de las bodegas que nosotros llevamos en distribución, Finca Parera. Nos habló cuando estuvo aquí en una feria de vinos naturales, la primera feria de vinos naturales que se hizo en Tenerife, que creo que la organizó Vinófilos hace 2 años, En Gran Canaria, sí, en Gran Canaria. o Gran Canaria. Rubén cuando llegó a Barcelona nos dijo, ostras, he conocido a un chico que se llama Claudio, que está haciendo unos vinos espectaculares y la historia es muy curiosa, ¿no? Y nada, nos vinimos, cogimos un avión, que es lo que nos gusta, ¿no? Tocar, descubrir, nos plantamos en Tenerife. A ver, Claudio, explícanos tu historia. Y la verdad es que es apasionante, ¿no? Pues todo como él entra no en el mundo no de los vinos de mínima intervención, pero sí en el mundo de la biodinámica y de la alimentación sostenible por algunos problemas de salud familiares y historias familiares, y cómo queda atrapado y cómo pues él quiere dejarlo todo para empezar esta nueva vida en este proyecto, ¿no? Y eso es lo que realmente a nosotros nos gusta, nos apasiona, nos llena, nos hace crecer personalmente, y es lo que para nosotros tiene un valor increíble, un valor añadido espectacular, salir al mundo a explicar, oye, mira, nosotros venimos aquí a Japón, o venimos a Rusia, o venimos a California a explicar lo que está haciendo esta persona en Tenerife, y está haciendo de momento solo 3.000 botellas, pero, hostia, nos queremos ir con él a cualquier parte del mundo a explicar su proyecto porque es un proyecto apasionante, ¿no? O Socarrel Viñóbul, que es un proyecto que también cogimos hace 2 años en Mallorca, lo mismo, de muy pequeña producción, de Pep, que es una persona que está solo haciendo sus vinos en 2,5 hectáreas, súper puros, con un estilo no o muy poco visto en Mallorca, que son vinos muy delicados, muy etéreos, bueno, ese tipo de proyectos, ¿no? Y después, pues proyectos ya consolidados que llevamos mucho tiempo, pero que algunos de ellos los descubrimos nosotros o nos descubrimos mutuamente porque hemos crecido mutuamente, como puede ser Clos Lentiscus, que cuando nos conocimos nosotros éramos muy pequeños y Manel aún no estaba en ningún sitio, pues bueno, y crecer de la mano de esas bodegas como Finca Parera, ¿no? Ponerlo en el mapa internacional, pues es un orgullo para nosotros el poder hacer este trabajo, y es un orgullo que ellos quieran que nosotros formemos parte de su equipo, ¿no? Y podamos explicar
quién son ellos, qué hacen en todo el mundo. Muy bien, Pere. Y una cosa que me interesa es el tema de mínima intervención, vino natural, ¿no? Este es un debate que mucha gente del vino natural se está quejando de que los vinos de mínima intervención, digamos, que les comen y rompen su diferenciación, ¿no? Y ante este giro de las grandes bodegas, como Torres o cualquiera otra, ¿no? Que se está metiendo en el mundo de lo regenerativo, lo sostenible, lo ecológico, etcétera, etcétera. ¿No crees que puede pasar que desde los grandes vayan ocupando ese espacio de consumo y luego estas pequeñas diferencias del viticultor que no usa sulfitos, que no se diferencie del de mínima intervención, no puede acabar pasando que ese juego de no diferenciar claramente le suponga un problema a la gente más purista? Por ejemplo, Claudio de Marzagana en Tenerife, ¿no? Que siempre dice, yo hago vino sin sulfitos y esto es lo que me diferencia a mí del resto de la gente de Canarias, que pueden ser de mínima intervención, pero al final que si uno compra uva con herbicida, con un fungicida o con un poco de sulfitos. O sea, para ti, ¿cuál es la frontera filosófica o material que diferencia un vino de otro? Porque luego tenemos muchos consumidores, por ejemplo, escandinavos, que son hiperpuristas, ¿no? Que es, yo quiero un vino sin aditivos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, un poquito es lo que te comentaba de las grandes casas, ¿no? Lo que pasó o lo que ha pasado y está pasando con el vino ecológico. O sea, vino ecológico hace 10 años habían pocos y eran pequeños productores y ahora este terreno ya lo han comido las grandes casas, lo que te digo, cuando Codorniu ya hace anuncios de televisión diciendo que Raimar, que es la finca más grande de España, está todo certificado en ecológico, aquí ya es para entrar en el mass market y el consumidor ya puede estar un poco confundido y decir, pues mira, si todo el mundo hace ecológico, ¿no? Si lo hace Codorniu, ya lo hace todo el mundo. Entonces, yo creo que el vino ecológico ya está superado para los que somos más puristas y ahora estamos un poquito en la frontera de la biodinámica. Hay gente que no la acaba de entender, estoy hablando de consumidores, y estamos en el punto de que, ostras, vinos naturales o mínima intervención, ¿qué pasa? ¿Tienen que ser 0,0 todo? ¿O pueden añadir sulfuroso? ¿O cómo está, no? Personalmente nosotros siempre hemos dicho que un producto o un proyecto, al final el tiempo acaba poniéndolo en su sitio. Es decir, conocemos elaboradores que dicen que el vino es insulfuroso y no es insulfuroso, o a lo mejor le añaden un gramo al embotellar. Para mí personalmente no pasa nada, ahora entraremos en ese debate, pero lo importante es que digas la verdad. O sea, cada uno es muy respetable, cada uno hacer lo que le apetezca y lo que crea conveniente y con lo que se sienta a gusto. Al final, hacer algo porque es una moda o porque creas que el mercado va hacia allí, yo creo que no tiene recorrido y tarde o temprano eso te acaban pillando por algún sitio. Dicho esto, lo que sí que tenemos claro, al menos desde Moonwine y la mayoría, por no decir todos nuestros clientes, distribuidores y todas nuestras bodegas, es que el vino de mínima intervención no puede utilizar productos de síntesis en la viña, ¿vale? Si tú quieres hacer un vino natural, al final lo más importante es la viña y los suelos. Después te saldrá mejor el vino, tú lo acompañarás más o menos, pero si la uva está sana y está fuerte, vas a hacer un buen vino natural. No entro en las notas de cata, si va a ser de un estilo o de otro estilo, pero va a ser un buen vino natural. A lo mejor con algún defecto, pero propio de la vinificación natural. Pero lo importante es que la uva sea sana y para eso es vital que el suelo y que la planta esté sana y limpia. Eso todas nuestras bodegas lo tienen clarísimo y yo creo que es la línea roja que tendría que tener cualquier elaborador que quiera hacer este tipo de vinos. Después, en bodega, que le añades 1 gramo de sulfuroso al embotellar para tú estar más tranquilo, para mí sigue siendo mínima intervención. Es una mínima intervención y es asegurar un tanto. Al final, tenemos que pensar que son pequeños proyectos, que muchas veces de ese proyecto vive una familia y que de la cosecha de un año, si haces 15, 20 mil botellas, dependerá que puedas tirar para adelante o no. Y a lo mejor en algunos vinos, sobre todo los de más volumen, si estos elaboradores, para sentirse tranquilos, para poder tener la tranquilidad de que van a vender esas 10, 12 mil o 15 mil botellas para poder seguir adelante con el proyecto, necesita poner 1 gramo de sulfuroso, pues yo creo que
cualquiera que se pare a pensar en eso lo entiende. Otra cosa es que le metas mucho para quedarte tranquilo o porque en un mercado tu distribuidor que no está acostumbrado a vender vinos de mínima intervención te lo pide y tú por hacerlo, pues venga, si lo haces. Ahí ya entraríamos en un debate, ¿no? Ostras, pues eso saltas la línea roja. Pero lo importante es la viña, es la viña. O sea, cero tratamientos con químicos. Hoy en día ya tienes muchas posibilidades de hacer tratamientos a la viña, hacer tratamientos al suelo, trabajar con compost, con diferentes hierbas, incluso ahora ya está empezando con agua de mar, con algas, que es que no nos vamos a acabar. Y eso a medida que vamos aprendiendo y vamos estudiando esos productos, van a salir muchos tratamientos naturales. No hace falta meter químicos, no hace falta ir a comprar productos de Bayern, por decir una marca, que no sé si se puede decir en el programa, pero ya me entiendes, ¿no? Después en bodega, evidentemente, es un acompañamiento, pero eso no quiere decir que tú no puedas intervenir. O es que no es intervenir, utilizar barrica, aunque no añadas sulfitos. Eso es una intervención. Pero si pones una barrica, intenta no poner barrica nueva, intenta poner una barrica usada para que aporte menos al vino. Pero al final eso es una intervención humana también, ¿no? O sea, el vino de mínima intervención, yo creo que se tiene que basar en la no añadidos de productos de síntesis en la viña o en el suelo. Yo creo que esa es la línea roja principal. Y después en bodega, pues evidentemente, como su propio nombre indica, acompañarlo e intervenir lo menos posible. Bien, yo creo que, hombre, eso ya lo tenemos todo bastante claro y al final, a ver, a nivel de salud y de impacto medioambiental, por ejemplo, utilizar 1 gramo de sulfuroso, vamos a ver, no es nada. Cualquiera que no haya estado en una bodega industrial, a ver, un saquito de 1 kilo de metabisulfito es una bolsita pequeña, o sea, al final te das cuenta que el impacto ecológico, si esa bolsa te dura, incluso la usas para desinfectar bodegas, bidones y demás, te puede durar una década, ¿no? En cambio, cuando vas a una bodega industrial y abres los armarios, ¿no? Los productos enológicos, te das cuenta de que allí hay cantidad. O sea, hay Sí, sacos sí. de tamaños importantes y se usan, o sea, y se pasan por depósitos y demás, y ahí es donde ves la diferencia. Tampoco quiero decir que sean vinos adulterados, etcétera, y tampoco está demostrado que sean malos para la salud. Tampoco nadie va a financiar esa investigación, ¿no? Como dices tú, sí se puede mencionar nombres y Bayer y tal. Ninguna de estas empresas nos va a financiar a nosotros para que hagamos un trabajo sobre ese tema, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Te lo van a tumbar. Pero bueno, yo creo que la gente, como dices, Pere, preocupada por la salud y demás, se va dando cuenta simplemente a través de la propia percepción corporal, ¿no? De este vino me cae mejor, punto. Puedo beber más, punto, ¿no? Hay varias personas, ¿no? Que tienen distintas formas de verlo, de me puedo echar una copa y seguir trabajando, o puedo beber más y emborracharme más tarde, o sea, según cómo lo veas. Para ir No, cerrando, es sí. curioso, perdona que te corte, es curioso porque a nivel consumidor, nosotros que tenemos, aparte de la distribuidora, tenemos algún otro negocio, como ya conoces, tenemos un bar de vinos naturales en Barcelona, un restaurante en Formentera, tenemos una tienda en nuestro pueblo. Como curiosidad, Barcelona evidentemente es una ciudad muy cosmopolita y toda la gente de todas las edades que pasan por nuestro local, pues le gusta ese tipo de productos, ¿no? Y en Barcelona hay un boom de restauración y de locales de vinos de mínima intervención, pero nuestro pueblo, que estamos a 30 kilómetros de Barcelona, que es un pueblo pequeño, 30.000 habitantes, relativamente pequeño, en la tienda es curioso porque tenemos muy claro dos tipos de segmento de cliente diferenciados, que es la gente joven que ya les suena este tipo de productos y que quieren probar y que tienen mucha más información sobre temas alimentarios, ¿no? Y que se quieren alimentar bien, bebiendo vino de mínima intervención. Pero después estamos teniendo muy buena respuesta de gente mayor, te hablo de 70 años, 60 años. ¿Por qué? Porque este tipo de vinos les recuerdan a los vinos que probaban cuando eran jóvenes o cuando estaban en casa hace, pues yo qué sé, en los años 40, los años 50, los años 70, antes de que hubiera el boom de la industrialización, ¿no? Y al final es que es un poquito volver a los orígenes, no estamos inventando nada. Al final hacer vino de mínima intervención era como hacer el vino que hacían nuestros abuelos. O sea, realmente trabajar bien el campo, muchos de ellos ya conocían las fases lunares, ya conocían tratamientos en la viña con plantas. ¿Por qué? Porque no existían el glifosfato. O sea, que
realmente estamos volviendo a hacer lo que se hacía antes. No estamos inventando la rueda. Y es curioso por eso, ¿no? En un pueblo como el nuestro, gente mayor que te viene a la tienda a comprar este tipo de vinos porque el gusto, a nivel de cata organoléptica, les recuerda a lo que bebían ellos cuando eran jóvenes, ¿no? Es un poquito como curiosidad. Esto se percibe en muchas regiones, ¿no? Que siempre se dice esto de que recuerdan a los vinos de antes. El problema es que ese consumidor, que es el que bebe vino en España, por lo menos, está desapareciendo, ¿no? Y la gente joven lo que busca ya es un consumo casi tipo el de la cerveza, ¿no? De vinos igual como ancestrales o rollos así, que al final, a nivel de litros bebidos anuales, es muy inferior. Pero bueno, por cambiar un Bueno, poco de tema, nosotros por eso el local que abrimos en Barcelona, que tú conoces bien, el Bar Salvatge, eh, una de las inquietudes y uno del push que tuvimos para abrirlo fue precisamente eso que estás comentando, o sea, democratizar el consumo del vino de mínima intervención. Por eso tenemos un tirador de paneles, que es el gran éxito de nuestro bar, que tenemos 10 grifos con 10 vinos naturales que empiezan a partir de 2,5 la copa. ¿Por qué? Porque por 2,5 la gente joven se bebe una cerveza, pero en cambio no se puede beber una copa, no se podía beber una copa de vino natural. Nosotros dijimos, ostras, para intentar captar este nuevo consumidor, por lo que dices tú, porque los consumidores de vino son gente mayor, que cada vez, por desgracia, pues van a quedar menos, necesitamos otro tipo de público. El consumidor del futuro tiene que ser las nuevas generaciones, pero claro, ahora todos están tirados a la cerveza, porque la cerveza tiene mucho dinero y gastan mucho en campañas publicitarias. Pues es un poquito esa idea, ¿no? Intentar cubrir ese nicho de mercado para que esta gente joven, que en un futuro van a ser consumidores, lo sean menos de cerveza y cada vez más de vinos, y viene la intervención perfecto. Y con eso, perdona que no te corto más. no te preocupes, hombre. Sí, iba a hablar un poco de esto, ¿no? Precisamente del ecosistema, porque, bueno, una entrevista hace poco a Rubén Parera, ¿no? Nos estuvo contando un poco de este ecosistema que tenéis montado de empresas y demás, bueno, empresas de sociedades o la forma que tengan, que tampoco la conozco al detalle, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo os veis vosotros como brazo de exportación de la bodega y no como un agente externo. Y me parece que al final cerrar el círculo es un poco el tener un bar, tener un restaurante, tener una distribuidora internacional, otra nacional. No sé si nos puedes describir un poco desde un punto de vista cómo lo ves tú este ecosistema, cómo se ha ido tejiendo, si fue algo pensado, si fue surgiendo de forma un poco más orgánica poco a poco, cómo... Tal como te he comentado, el mundo del vino natural es una familia. Yo creo que es una familia, porque es que realmente nos conocemos todos, ¿no? Y yo creo que una vez te metes, vas tejiendo esas complicidades con diferentes actores que hay en el mercado, y realmente cuando haces algo que te apasiona y te gusta, siempre encuentras un punto en común, ¿no? Es la misma filosofía que a la hora de escoger las bodegas con las que trabajamos o el distribuidor que trabajamos en país destino, que es ser un equipo. Al final aquí se trata de tejer estructuras, pero porque te apetece hacerlo. O sea, no es un tema de business, no es un tema de negocio, porque da más dolores de cabeza que otras cosas, sino un tema de que te apetece juntarte con gente que tiene los mismos valores que tú, que ve las cosas como tú, y después los negocios salen solos. Pues ahora un bar de vinos naturales, ahora tener una participación en la distribuidora, ahora abrir una distribuidora en las Islas Baleares, que es nuestro siguiente proyecto, o otro un restaurante que abrió Rubén, pues ayudarle un poco económicamente también para que eche para adelante. Son esas pequeñas cosas que también dan alegrías, ¿eh? Y sobre todo momentos divertidos, momentos de compartir, ¿no? Porque al final el vino, abrirte una botella de vino es compartir. Y compartir pues, estos proyectos también es muy bonito. Te hace crecer como persona, te hace tener nuevos amigos, y cuando te apetecen hacer estas cosas, pues yo creo que siempre es más fácil. Bueno, eso me parece lo más bonito al final del vino natural y por lo menos a mí es lo que me llama la atención, ¿no? No solo que me, aparte que yo lo beba y demás, sino ese componente más familiar, ¿no? Y que al final todos compartimos algo ahí de fondo. Y para ir terminando, Pera, te quiero preguntar qué bebe Pera. Cuando bebe, qué bebe, cata, bebe, porque claro, parte de tu trabajo es catar. Entonces yo no sé si tú después de catar quieres beber, si comes bebiendo, si bebes comiendo, ¿cómo te relacionas con el Sí, vino? sí, sí, sí que bebo, nada más faltaría. Bebo de todo. A mí me gusta probar todo. Cuando es todo, es todo.
Me gustan todos los estilos de vinos, me gustan todas las zonas. En todas las zonas hay vinos buenos, en todos los países hacen cosas chulas. O sea, la gente es increíble como por desgracia se conoce poco, pero yo qué sé, o sea, yo estoy en Rusia y me bebo vino ruso. Quiero probar. Después me gustará o no, ¿eh? Pero quiero probar. Me voy a China y pruebo vinos chinos. Me voy a Canadá y pruebo vinos canadienses. Ahora he llegado el último gran viaje, he estado en Quebec y después en Nueva York. Pues me bajo vinos, aparte de los que abro allí. Cuando voy a país destino pruebo muchas cosas locales porque es la mejor manera de conocer. Es la mejor manera de conocer y de aprender. Catar, beber. Y después, cada uno tiene sus gustos. Te gustará más un estilo de vino u otro, pero para poder opinar y para poder tener la mente abierta, tienes que probar de todo. Personalmente, ¿qué estilo de vinos me gustan? A mí, una de las cosas que Kim Vila me dijo cuando ya lleva bastantes años en Vila Viniteca es que un día le dije, me empiezan a gustar mucho los vinos blancos. Y Kim me dijo, ahora empiezas a saber de vinos. Kim no es que sea un gurú de los vinos de mínima intervención, pero sí que yo creo que acertó porque los vinos blancos son mucho más variados, tienen una paleta mucho más amplia de sabores, de texturas, de aromas. Al final el vino tinto yo creo que está un poco más encorsetado, aunque hay diferentes tipos, ¿no? Y diferentes estilos, pero me encantan los vinos blancos. Y dentro de los vinos blancos estructurados. Si pueden ser con maceraciones, me gustan. Que tengan envejecimiento con barricas, que tengan envejecimiento con ánforas. Ese tipo de productos me encantan. Tintos, cada vez me estoy decantando más por tintos ligeros. Supongo que es tema de edad, que te haces mayor y al final te apetece más abrirte una botella, bebértela tranquilamente y poderte acabar la botella. Pero sobre todo soy más de blancos, ¿vale? Pero me gustan mucho las burbujas, me gustan mucho los dulces, me gusta todo, me gusta probar todo. No tengo un vino que diga, no, este tipo de vinos no me encaja, no me entusiasma. Pero si he de escoger uno, blanco, estructurado, que tenga un poquito de envejecimiento. ¿Y con comida o solo? Yo es que soy muy gastrónomo y me gusta mucho comer bien, me gusta mucho ir a comer, soy cocinitas, me gusta cocinar y disfruto mucho cocinando. O sea, yo en casa sí que es cierto que entre semana intento beber poco o no beber, porque al final no podrías estar bebiendo todo el día vino, pero el fin de semana en casa con mi mujer siempre caen 1 o 2 botellas mínimo durante el fin de semana. Normalmente cuando cocinas, ¿no? Pero bueno, a veces queda una botella abierta, de eso tampoco soy talibán, ¿eh? Tener una botella abierta en la nevera 1 semana, 2 semanas, si el vino es bueno y está bien hecho, te aguanta perfectamente, y abrirte un martes por la tarde la botella que está abierta y tomarte una copita, pues a veces también lo hacemos, ¿no? Pero principalmente con comida. Genial, Pena. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto por Barcelona y Esperemos que sí, poco en la más. Feria de Vinos Naturales, si estáis por aquí en febrero. Gracias a vosotros por dar un poquito de voz a lo que hacemos, ¿no? Que bueno, que no ha sido fácil y después de estos años, pues yo creo que podemos ayudar a gente como Claudio, como otras bodegas, ayudarnos mutuamente. Al final no es un tema de ayudar, ¿no? Sino de crecer juntos, de seguir creciendo como personas y de compartir. Porque como decimos aquí en Cataluña, compartir es estimar, que es compartir es amar. Yo creo que nos centramos mucho en el productor, ¿no? Y a veces nos perdemos otros eslabones de la cadena del vino natural, la distribución, la restauración, la sumillería, y todos ponen un granito de arena, ¿no? Alguien tiene que llevar el vino de la bodega, que es lo que está más mistificado, más romantizado, ¿no? Pero alguien tiene que poner el vino en casa de alguien en Tokio. Correcto, y explicarlo. O sea, Explicarlo. hacer que un sommelier de un restaurante de Tokio explique a alguien que se está bebiendo un Pinarius de una barrica de tea de 200 años, ese es el éxito. Ese es el éxito de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Que un japonés que no ha venido aquí en su vida, que no conoce Tenerife, que sea capaz de explicar que es una barrica de tea en Tokio. Ese es el objetivo final y el gran éxito. Genial, Pene. Así lo veo yo. Un saludo y muchas gracias. Un placer, muchas gracias.